Hola, te saluda José Machuca. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que sintoniza mi canal Gotitas Teológicas. Quiero también invitarte para aquellos que no se han suscrito, que lo puedan hacer y activar la campanita para estar recibiendo cada uno de los videos que vamos a estar subiendo por este medio. Nosotros vemos temas doctrinales, escatológicos y algunos proféticos. También el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y es si el bautismo es necesario para la salvación. Algunas personas dicen que sí, otras denominaciones dicen que no, pero no importa qué dice uno o qué dice el otro. Lo importante es lo que dice la Biblia. A veces hay personas que malinterpretan la Biblia. En la Biblia no hay errores. En la Biblia lo que las personas hacemos es malinterpretarlo. Y uno de esos versículos que vamos a ver es el siguiente. Primera de Pedro capítulo 3:21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Hay otro versículo que está en San Marcos 16:16 y dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si el versículo llegara hasta ahí, sería así, de esa manera. Pero ahí lo que hay es un punto y coma. Y dice: mas el que no creyere será condenado. Usted puede ver que el énfasis no lo pone en el bautismo, sino que el énfasis lo pone en el creer. El bautismo no otorga salvación. Y ese ha sido un tema de mucha polémica. Martín Lutero también y otros reformadores fueron los que hablaron acerca del rol del bautismo en la vida del creyente. La Iglesia Católica enseñaba y continúa enseñando que en el momento que el niño es bautizado hay una infusión especial de gracia que le confiere perdón y a la vez salvación. Posteriormente, cuando ese niño va creciendo y peca en su vida normal, entonces él puede cometer dos clases de pecados, tales como ellos lo clasifican, que son los pecados veniales o pecados mortales. Cuando se habla de un pecado mortal, lo que se está queriendo decir es que ese pecado ha matado la gracia infundida al niño en el bautismo. Para recuperar esa gracia, el pecador tiene que hacer obras que le puedan conceder el perdón de pecados, y es ahí donde vienen las oraciones y las penitencias que el sacerdote puede imponerle. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia enseña lo siguiente: que para poder ser bautizado, lo primero que tiene que hacer usted es creer. Toda persona que recibe a Jesucristo tiene que proceder al bautismo. Esta es la historia de Felipe y el eunuco. En Mateo 8, en Hechos 8, versículos 35 al 38, usted puede ver el caso de Felipe y el eunuco, que va en su carruaje y le pregunta acerca del pasaje de Isaías. La respuesta de Felipe ante la pregunta, ¿qué es lo que le impediría ser bautizado? Felipe le dice que si ha creído en nuestro Señor Jesucristo, puede ser bautizado. Se lo voy a leer, eso está en Hechos capítulo 8, versículo 35, y dice así: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahí podemos confirmar que lo primero, antes de bautizarlo, el eunuco tuvo que creer. Esta es la historia de ellos dos. Ahora bien, también la palabra de Dios enseña que el bautismo es un acto de obediencia
al mandato que Jesucristo nos dejó en la gran comisión. Mateo 28, versículo 19 dice así: por tanto, id y haced discípulos. O sea que uno antes de ser un discípulo tiene que creer a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula, el mandato que Jesucristo nos dio. Primeramente la persona tiene que creer, luego uno se hace un discípulo, un seguidor, y después procede al bautismo. También el bautismo no quita pecado, ni te agrega ni quita. Lo que podemos ver que es un mandato que Jesucristo nos dio. El perdón de pecados, la justificación, la regeneración o el nuevo nacimiento sucede en el momento de creer, no en el momento del bautismo. Cuando nosotros creemos, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Dice que es en el momento que Cristo murió, Él cargó sobre su cuerpo los pecados de toda la humanidad, los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Habacuc dice que Dios es tan limpio de ojos que no puede ver el pecado. Por eso Jesús se sintió abandonado y dijo aquellas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ese era en el momento que Él tenía el pecado tuyo y el pecado mío sobre su cuerpo. ¿Y qué pasó en esa cruz? Ahí se derramó la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de la sangre que nosotros somos limpios del pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si el bautismo quita pecados, dígame usted cuáles fueron los pecados que le quitó a Jesucristo. Si la palabra de Dios dice: al que no conoció pecado, desde el momento de su concepción fue libre de pecado, porque no fue concebido como cada uno de nosotros, sino que Él fue concebido y vino a este mundo por obra y gracia del Espíritu Santo. El bautismo, por lo tanto, no quita pecados, lo que quita es creer en Jesucristo, porque Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo. El perdón de pecados solo se basa entonces en esa sangre derramada, en esa sangre de ese cordero sin mancha y sin contaminación para salvarlo. 1 Pedro 3:21 entonces dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora podemos decir que el bautismo no es un acto de graduación, sino un sacramento que se debe de hacer al inicio del nuevo nacimiento. También el bautismo correcto se tiene que aplicar la fórmula bautismal en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque hay algunas personas que dicen que se tienen que hacer en el nombre de Jesús, y sencillamente es porque ellos no creen en la Trinidad. Ahora, concluyendo, llegamos a esto. Cuando Pedro, les habla acerca de que es necesario, y lo voy a leer en 1 Pedro 3:21, Pedro está utilizando una analogía del diluvio para ilustrar así cómo las aguas sepultaron a los pecadores. A la vez el agua hizo flotar el arca, por el medio del cual fueron salvas 8 personas. Pedro no le está atribuyendo poder salvífico, sino que se enfoca en la fe de las personas por lo cual ellos fueron y se metieron al arca. Ahora, decidir no bautizarse es un acto de desobediencia, y usted no se ha convertido, y eso no significa que usted no se quiere someter a Jesucristo. Si usted es una persona que ha creído y no se ha bautizado, discúlpeme lo que le voy a decir, pero usted está en un acto de desobediencia ante la autoridad de Dios. Si Jesucristo se bautizó, yo le hago otra pregunta:
¿quién es usted y quién soy yo para no bautizarme? El bautismo no es una graduación, sino que sencillamente es un acto de obediencia. En conclusión llego y le digo, el bautismo no agrega ni quita pecados. Lo que quita pecados es creer en Jesucristo, porque Él nos llevó sus pecados sobre su cuerpo y nos limpia con su sangre preciosa. El bautismo sencillamente es un mandato que Jesucristo nos dio y lo tenemos que obedecer. Lo invito para que lo haga, lo invito para que hable con su pastor y no tarde más y sea obediente a lo que la Biblia le manda. Si usted ha aprendido en este video, le invito para que le des un like, para que este video pueda llegar a otras personas. Dios me lo bendiga y nos vemos en el próximo video.